espacio, el cual promovemos desde el Proyecto de Cooperación Técnica Internacional, GIMAP Colombia, que hace parte del Programa Global de Acceso a Mercados creado por la ONUDI y NORAD y que en Colombia se implementa en acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y también cuenta con el apoyo de Impulsa Colombia. Los motivamos a dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas o en el chat de Teams, los cuales resolveremos al final de la exposición del tema. También al final de la presentación vamos a dejarles el link para que resuelvan la evaluación de conocimientos y diligencien la encuesta de satisfacción, lo cual es requisito para quienes quieran tener un certificado de asistencia a esta formación. Este espacio corresponde a la tercera agenda académica dentro del marco del asesoramiento técnico en la aplicación de normas y guías técnicas de la acuicultura en plantas de proceso. El tema que tenemos para hoy es el control de la histamina y lineamientos técnicos para el procesamiento de pescado fresco, picado, congelado y productos rebozados o apanados. En ese sentido, tenemos dentro del contenido la GTC 387, que es productos de la pesca, buenas prácticas de captura, cosecha, procesamiento, almacenamiento y distribución de pescado con riesgo de formación de escombrotoxina, histamina. Tenemos la GTC 390 de 2022, que es de productos de la pesca y la acuicultura, procesamiento de pescado fresco, picado y congelado. Y tenemos como último tema la GTC 392 de 2022, que es productos de la pesca y de la acuicultura, procesamiento de congelación rápida en productos de pescado rebozados o apanados. Empezamos con la GTC 387 de 2022. Primero que todo, tenemos aquí para resaltar dos definiciones, entre otras que tiene el documento normativo, y es en la que vemos que la escombrotoxina es un compuesto producido principalmente por bacterias y ya la histamina como tal es el principal componente que tiene la escombrotoxina y por lo tanto es indicador de presencia de escombrotoxina y ocurre a través de la histidina descarboxilasa, la cual lo que hace es que convierte la histamina del músculo, la histidina del músculo la convierte en histamina. Para evitar la formación de histamina, hay todo pues un compendio de prácticas relacionadas principalmente con la cadena de frío en todas las etapas del procesamiento y es pues gran parte del marco de este documento normativo como tal. En principio hablamos que como tal la causa de la presencia o de la aparición de la histamina es el mal manejo de tiempo y temperatura. Como lo decíamos, son bacterias naturales que producen la histidina descarboxilasa, convierten la histidina en histamina y estos compuestos se forman y pueden continuar incluso en refrigeración. O sea, cuando la histamina ya se formó, ya ella sigue. No se destruye por congelación ni por refrigeración. La importancia de la histamina es el hecho de que es una de las principales ETAs asociadas al pescado. Es tratable y rara vez letal, pero es bastante común. Entre los síntomas está enrojecimiento, picor, hinchazón, dolor de cabeza, palpitaciones, dolor abdominal y tiene un inicio pues que puede darse por el consumo inmediato del producto o puede empezar a manifestarse 2 horas después. Y la duración de los síntomas suele estar entre 8 y 12 horas. Como ya lo mencionamos, un control clave es la cadena de frío. Tenemos en la norma 4 apartados grandes o 4 macro etapas, por así decirlo, y en cada una de los cuales hay unos controles para evitar la formación de histamina. Entonces, aquí tenemos el diagrama general y son las operaciones que vamos a abordar en esta presentación. Primero, hablamos de las operaciones de las embarcaciones de captura.
Allí, entre los aspectos claves para el control de la histamina es la refrigeración rápida e inmediata después de la captura. Debemos asegurar que el producto esté lo más cercano a cero y nunca por encima de 4 grados Celsius. Es importante que en cuanto a las embarcaciones, las artes, cuando se vaya a, pues a recolectar el pescado, a cosechar, que la operación se pueda desarrollar muy rápida. Entonces, el volumen de esta operación sea acorde a la capacidad de enfriamiento que se tiene. También es importante que las personas que participan en esta actividad tengan capacitación en cuanto a principios de higiene, al control de tiempo y temperatura, en cuanto a HACCP también. Y si no, es importante tener en cuenta que si en las embarcaciones como tal no tenemos unos registros que nos demuestren el control de la temperatura que hubo durante desde la cosecha y el transporte del producto, entonces cuando el establecimiento receptor reciba el pescado, tendrá que hacer prueba de histamina por cada lote para definir la aceptación. De todos modos, cabe resaltar que el control preventivo que tenga la embarcación, diligenciando los registros, teniendo todos estos controles, es más confiable o más eficaz que el análisis que se pueda hacer en el establecimiento receptor. Cuando la norma nos plantea aquí la etapa de limpieza de intestino y branquias, es porque en algunas ocasiones, sobre todo con pescados grandes, atunes y en ciertas especies, se realiza como tal este viscerado o este acondicionamiento básico a bordo. Entonces, por esa razón es que está aquí. Las bacterias Partamos de que las bacterias que producen histamina se encuentran naturalmente dentro del animal y mientras él está vivo, digamos, en su ambiente estéril, ¿sí? Él internamente, pues allí no hay problema. El problema es que desde el momento en que él muere, estas bacterias migran hacia el músculo y empiezan a deteriorarlo, a producir la histamina. Entonces, por esa razón es tan importante el enfriamiento rápido y la eliminación rápida de las vísceras y branquias, porque allí pues son grandes reservorios de estas bacterias. En pescados de gran tamaño también es muy importante porque cuando se hace la evisceración, eso facilita que en esa cavidad ya libre pueda ingresar el agua fría o el hielo que se pretende para el enfriamiento del producto. Ya habíamos dicho pues apenas muere el animal, hay que realizar el enfriamiento lo más inmediato. Si pretendemos una refrigeración, estar por debajo de 4 grados Celsius. Si es una congelación, estar por debajo de menos 18 grados Celsius. Y también es importante garantizar que durante este proceso tengamos la capacidad de frío suficiente, que no se tengan fallas y que se tenga siempre será una buena práctica el hecho de tener dispositivos de medición continua de temperatura, no únicamente una medición puntual, sino un registro permanente. En cuanto a los registros de monitoreo en esta etapa como tal de captura, entonces tenemos registros de control de histamina que básicamente son tiempos, control de tiempo y temperatura. Estos registros deben estar disponibles para el establecimiento receptor en el momento en el que la embarcación llega pues con el pescado, con el producto pesquero. Estos registros deben incluir pues lo que haya ocurrido, también acciones correctivas si hubo desviaciones durante el transporte. Es importante que la información que tenemos allí sea suficiente para poder rastrear en caso de que se haya presentado algún problema y dentro de la información básica que se requiere está la fecha y hora de la captura, el tiempo que transcurrió para depositar los productos como tal en el medio de enfriamiento, el monitoreo de temperatura en los compartimientos a medida que ocurre pues el transporte y también saber la temperatura del agua y la temperatura del ambiente en el momento en el que se realizó la captura. Cuando se llega al establecimiento receptor, si estos registros demuestran, o sea, indican que hay un riesgo en que haya niveles inaceptables de histamina, entonces ya el producto debe ser separado y sometido a pruebas o pues para poder determinar si se acepta el lote. Ya cuando se llega al establecimiento receptor, que este establecimiento receptor
de acuerdo al documento normativo, no necesariamente es la planta de proceso. Hay casos en los que es un centro de acopio. Y en ese sentido, en este lugar, también se recuerda que este punto es clave en el control de la histamina. Allí se monitorea también la temperatura, cuáles son las condiciones sensoriales, mirar que el producto no presente descomposición. Y también allí se monitorean los registros que trajo la embarcación, pues mostrando el cumplimiento de los parámetros en cuanto a de temperatura y tiempos en el transporte. Si se detectan deficiencias, entonces allí se le informa a quien trajo el pescado, o sea, el operador, para que implemente pues las medidas, y allí se toma una decisión acerca de la aceptación o no del producto, el cual posteriormente va a ir a un establecimiento de procesamiento, a una planta de proceso. Y también esto debe realizarse, o sea, la descarga en este lugar se debe realizar muy rápido y mantener la cadena de frío. La medición de temperatura se debe realizar en el pescado como tal, es decir, una medición de temperatura interna, hacer un muestreo aleatorio que sea representativo, y en tal caso de que se encuentre histamina, pues hay que investigar las causas, o sea, garantizar que hacia atrás se va a corregir el problema y se van a tener pues también una garantía para próximas entregas. En la evaluación sensorial, allí es una una revisión indispensable, porque la descomposición puede ser un indicio de riesgo de histamina. No debe ser el único control, porque no puede ocurrir que la histamina esté presente sin haberse manifestado gravemente en la descomposición. Y es importante que el muestreo sea representativo, aleatorio, y también tenga en cuenta el tamaño de las especies. Ya cuando hablamos específicamente de las pruebas de histamina, podríamos pensar que estas pruebas pueden ser verificación o monitoreo. Es decir, si nosotros recibimos el producto de una embarcación o un establecimiento que tenga un control de temperatura y tiempos riguroso, podríamos decir que esa verificación, que esas pruebas de histamina que hacemos son periódicas, es decir, una verificación. Pero si la información que vemos hacia atrás no es confiable, o se trata de de una embarcación que no tiene los registros como tal, ahí es obligatorio hacer la prueba de histamina como un monitoreo como tal, es decir, como un criterio para la aceptación del lote. Es importante tener en cuenta que las pruebas no sustituyen los controles de tiempo y temperatura, más aún porque la distribución de la histamina dentro del músculo de pescado puede ser muy aleatorio. Entonces puede que en unas partes se detecte en menor cantidad cuando en realidad es mayor. Entonces, por eso el control primario como tal es el tiempo y temperatura. Bueno, también nos indica el documento normativo que el establecimiento debería definir niveles aceptables para el pescado que recibe, es decir, debe tener unos parámetros definidos. En ese sentido, también la norma nos refiere, de acuerdo a un documento oficial, que en el pescado recién capturado se pueden tener valores de histamina inferiores a 2 miligramos por kilogramo. Y nos dice que cuando tenemos una operación controlada, aplicando BPM, HACCP, o sea, gestionada correctamente, se puede lograr un nivel de histamina inferior a 15 miligramos por kilogramo. Entonces, ese es un referente importante para darnos cuenta qué tanto control estamos teniendo sobre la operación en términos de impedir la formación de histamina. Si hay niveles elevados, esto automáticamente indica fallas en el control. En cuanto a los métodos para el análisis de histamina y el muestreo, la norma nos invita a tomar muestras representativas. En caso de indicios de falla, pues habrá que hacer unos muestreos más intensivos para tomar una decisión objetiva. La selección adecuada del músculo, porque se recomienda que sea cerca de las branquias. Es allí pues donde se concentra la mayor cantidad. Y también nos indica la NTC 1322 como referente para los métodos analíticos validados. Como tal, ya en este establecimiento receptor, los registros de monitoreo conducen a mantener la trazabilidad y control